Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr el gran objetivo olímpico en París 2024, igualar las 22 medallas de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 10 de La Llama Olímpica, por fin llegó Barcelona. Como cantaba Montserrat Caballé y Freddie Mercury, Barcelona, y todo aquel mágico año 1992, el año donde España fue todo un referente mundial, no solamente en deporte, sino también en política, en cultura, en sociedad, valores, ideología y algo importante. Demostramos al mundo que España era élite y que además la democracia, la joven democracia, era ya un hecho y que estábamos más que capacitados para acoger cualquier evento mundial en nuestro país. Y lo hicimos. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos muy bien. No solamente los Juegos Olímpicos de Barcelona, no. Los mejores, por supuesto, de nuestra historia, donde logramos esas 22 medallas. Una hazaña que esperamos repetir en París este próximo verano 2024, sino que también, no solamente, como digo, lo hicimos en deporte, lo hicimos en otros ámbitos. Ámbito social, ámbito político, económico, cultural e ideológico. España, por fin, acogía al mundo. Y en esa acogida fue fundamental, lógicamente, el apoyo del pueblo español y de su corona, ahora tan controvertida. Bueno, la corona, la Casa Real, la familia Borbón, siempre ligada al deporte, no en vano, son unos grandes deportistas que practican el deporte de la vela, por cierto, el deporte más laureado, el deporte olímpico más laureado de la historia de España, y como se vio a lo largo de todo ese año 1992, tanto en la Expo de Sevilla como en los posteriores Juegos Olímpicos de Barcelona 92, fueron nuestros mejores embajadores de lo que hoy se conoce como la marca España. De hecho, el propio rey Juan Carlos, en el mensaje de Navidad de 1986, ya afirmó con enorme ilusión, pero también con una enorme responsabilidad, que el año 1992 sería el gran año de España y teníamos que dar la talla, teníamos que acoger grandes acontecimientos y estar preparados para ello. Y fue una llamada, no fue un toque de atención, sino fue una súplica al pueblo español de que debíamos demostrar que estábamos preparados para acoger al mundo. Además de los Juegos Olímpicos, como digo, España acogió la Expo 1992 y lo hizo en Sevilla, en conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento de América. El descubrimiento de América, os recuerdo que fue aquel 12 de octubre de 1492. Madrid también, curiosamente la capital de España, fue el gran epicentro del planeta, siendo además la capital cultural de Europa en aquel año 1992. Y justo un día antes de la ceremonia inaugural, que tuvo lugar el 25 de julio de 1992, Madrid, los días 23 y 24, un par de días antes, la capital de España acogió nada más y nada menos que la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de jefes de gobierno. Sin embargo, a finales de 1991 Madrid siguió siendo referente, no en vano, comenzó ese protocolo de seguridad que se hizo extensible a todas las ciudades de España y en especial, lógicamente, a Sevilla por la Expo y a Barcelona por los Juegos Olímpicos, celebrándose en Madrid la conferencia de paz sobre el Próximo Oriente, auspiciada por Estados Unidos y por la Unión Soviética, que solo 2 años antes pusieron fin, por fin, a la Guerra Fría, que se derivó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y esa Guerra Fría terminaría con la caída del comunismo, representada en la desmembración de la URSS, y la caída del célebre Muro de Berlín de 1989, cuando el mundo, y todos los historiadores, me incluyo, afirmamos que el mundo cambió.
A todo ello se sumó en 1990 la Primera Guerra del Golfo. Ya sabéis que hay dos. Bueno, pues la Primera Guerra del Golfo, esa guerra Saddam Hussein tras la invasión de Kuwait, esa guerra por petróleo refrendada en ese momento por la ONU, y de hecho España, como el resto de países miembros, entró ayudando a Kuwait con lo que se denominó como cascos azules. España se encontraba como miembro de la OTAN y por tanto entró en esa guerra a Irak y en especial a Saddam Hussein. Era la España gobernada por Felipe González, lo hemos comentado en programas anteriores, desde 1982, la España del PSOE, que ya se había impuesto en aquellos años de inicios de los 90 en 3 elecciones democráticas, 1982, 1986 y 1989. Además, en todas consiguió la mayoría absoluta. Pero había una dura realidad, una cruel realidad, y es que España tenía la lacra del terrorismo representado en ETA, y también empezaba a asomar el fantasma de los GAL, donde salpicaría al gobierno del PSOE, y con ello y con toda esa corrupción posterior a los Juegos Olímpicos del 92 llegaría la famosa crisis del 1993, donde hubo muchos despidos y creció el paro. Propiciaría años después, en concreto en 1996, el cambio de gobierno, y a pesar de que el PSOE ganaría las elecciones de 1993 por mayoría simple, tuvo que pactar en el año 96, provocaría la caída de Felipe González y la subida al poder del presidente del Partido Popular, José María Aznar. El miedo a los atentados de ETA, en esos magnos acontecimientos que se iban a celebrar, esa cumbre de la paz en el año 91, a finales del 91, la Expo en el 92, y a lo largo del verano, a finales de julio y primeros días de agosto, los Juegos Olímpicos de Barcelona, reforzó la política, la lucha antiterrorista en nuestro país, y ese miedo afortunadamente se quedó en eso. No hubo atentados, y los Juegos Olímpicos, la mencionada cumbre de jefes de Estado en Madrid, la cumbre iberoamericana, aparte de la conferencia de paz sobre el Próximo Oriente en el 91, y la Expo de Sevilla, no sufrieron ningún tipo de lacra por parte de esa lacra que fue el terrorismo, ¿no? Al contrario, todo fue alegría y un tremendo éxito organizativo y participativo en nuestro país. No en vano, fijaros, hasta 40 millones de personas visitaron del 20 de abril al 12 de octubre de 1992 la Expo 92, la Expo de Sevilla. Una Sevilla que había ganado esa carrera para organizar esa exposición universal a Chicago. Por lo tanto, realmente prevaleció Sevilla, también porque se cumplía el 500 aniversario, le tocaba a Chicago realmente organizarla, pero prevaleció Sevilla porque no en vano se cumplían 500 años del descubrimiento de América, y sobre ese descubrimiento fue esa Expo 92, que como digo fue todo un éxito. 10 años antes, como digo, Sevilla, en el año 1982, le ganó la carrera a Chicago. Curiosamente, los miembros de la segunda cumbre iberoamericana, que tuvo lugar, como he dicho al inicio del programa, los días 23 y 24 de julio en Madrid, justamente 2 días antes y un día antes de esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se desplazaron posteriormente de Madrid, cogieron ese puente aéreo a Barcelona para presenciar la ceremonia inaugural ese 25 de julio. Y el día 26 visitaron la Expo en compañía de nuestros mejores embajadores, y a la cabeza de todos ellos el monarca de España, el rey Juan Carlos, acompañado por el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. Agradecieron a todos ellos su presencia, su asistencia, y remarcaron algo importante. España había demostrado estar a la altura de las circunstancias, tal como pidió el rey Juan Carlos en aquel mensaje de Navidad en 1986 a su pueblo. Y llegarían ya las medallas, pero antes de entrar a hablar de la primera medalla de Barcelona, es obligado hablar de una medalla previa en el año 1992 también. Es obligado hablar de la medalla, el bronce en esquí slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputaron ese año. No había esa regla de 2 años antes los Juegos de Verano, 2 años después los Juegos de Invierno y viceversa, sino que se disputaron en el mismo año Juegos Olímpicos de Invierno y Juegos Olímpicos de Verano. Bueno, pues se disputaron los Juegos Olímpicos de Invierno y ahí llegó esa primera medalla. Es un deber, es una obligación hablar de la primera deportista olímpica española en ser medalla, la
malograda, desgraciadamente, Blanca Fernández Ochoa, hermana del gran Paquito Fernández Ochoa, que fue oro en el Gigante en Sapporo 1972 y fue la primera de las 5 medallas que actualmente tiene el olimpismo español en los Juegos Olímpicos de Invierno. Bronce, como digo, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville 1992 en el slalom. Y ocurrió el 20 de febrero de 1992. ¡Qué mágico fue ese año 1992 para el deporte español! El mejor, sin duda alguna, de nuestra historia. Y el deporte femenino español tenía marcado en rojo esa fecha y, por supuesto, Blanca Fernández Ochoa, ese día 20 de febrero de 1992, cuando la hermana de Paquito, que ya había disputado 3 Juegos Olímpicos, sobre todo en el último desde Calgary 1988, cuando en el Gigante, en la primera bajada, le gritó a su hermano que iba a ser oro, se cayó desgraciadamente en la manga final y solamente pudo ser quinta, segundo diploma olímpico para ella, de los 3 Juegos Olímpicos que había participado antes de Albertville. En los 2 últimos había sido diploma, en concreto en Sarajevo 1984 y, como digo, en Calgary 1988. Y en cuanto al ciclo olímpico que firmó Blanca, fue espectacular. Logró 2 oros en el Gigante, en concreto en Morcini y en Lech, 1990-1992 respectivamente, y 2 terceros puestos en la Copa del Mundo de 1991-1992. Ahí es nada. Sin embargo, en el Gigante, otra vez Blanca, suele pasar muchas veces en la historia del olimpismo, y nos ha pasado con varios deportistas, que en la modalidad donde son favoritos, desgraciadamente en los Juegos no lo consiguen, y en otra modalidad sí lo consiguen. Ese es el caso de nuestra Blanca Fernández Ochoa. En el Gigante no pudo ser, no tuvo su día, acabó en el puesto 12 y se jugó esa bala todo al slalom. Segunda en la primera manga, firmando incluso el mejor tiempo a mitad de la bajada. Blanca esta vez sí tendría su medalla. No sería de oro, pero sería un bronce dorado con un tiempo de 1:33:35, mientras que la medalla de oro fue para la austriaca Petra Kronbergen con un tiempo de 1:32:98. España, y sobre todo el deporte femenino, ya tenía su primera medalla olímpica gracias a la gran, irrepetible y siempre recordada Blanca Fernández Ochoa. Y ahora sí, 25 de julio, cogemos nuestra máquina del tiempo virtual y nos plantamos en ese mágico 25 de julio de 1992, y algo importante, a las 8 de la tarde. Yo he visto el informe Robinson de los 20 años de los Juegos Olímpicos y así los organizadores lo remarcaron. Se pusieron en marcha todos los relojes del mundo, con el epicentro siendo en Barcelona, a la hora española, a la hora europea, a las 8 de la tarde, y se inauguraron puntualidad, relojes suizos. En el Estadio Olímpico de Montjuïc se daba el pistoletazo de salida a la ceremonia inaugural de los 25 Juegos Olímpicos de la edad moderna, del varón Pierre de Coubertin, de aquellos Juegos Olímpicos, si os acordáis, de 1896 en Atenas. Bueno, eran los Juegos Olímpicos número 25, y todos los que tenemos uso de razón recordamos aquel mosaico con el hola en relieve y dinámico, como si de un GIF, no había eso GIF en aquella época, hace más de 30 años, pero como si de un GIF se tratase, esos Juegos Olímpicos con ese hola abriendo las puertas de Barcelona y España al mundo. Gran ceremonia en nuestras retinas, y como digo, todos los que tenemos uso de razón recordamos siempre ese desfile de los atletas, y en especial cuando dijo la speaker de esa ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Montjuïc, España retumbando en nuestros corazones, y una imagen irrepetible. El príncipe de Asturias abanderado, aplausos en el palco del rey Juan Carlos y la reina Sofía, junto con la infanta Cristina, y otro momento grabado en la retina en la historia de España y del olimpismo español, en el momento en el que la infanta Elena lloraba de emoción y aplaudía a su hermano y a toda la delegación española. Era nuestro momento, con permiso, eso sí, del Dream Team de los Estados Unidos, que cuajaron unos Juegos Olímpicos espectaculares. Fueron uno de los grandes atractivos en Barcelona 92. Pero en ese momento, en el momento que dijeron España, el gran atractivo fue España. Y el otro gran momento de esos Juegos y de esa ceremonia inaugural, hubo varios momentos, fue el relevo de la antorcha olímpica, el último relevo. Ahí lo cogía el capitán de la selección española de básquet, Juan Antonio San Epifanio, más conocido como Epi, un gran jugador, un histórico jugador tanto de la selección como del Barça. Fue el último relevista y fue el encargado de coger el testigo para encender el pebetero, y ahí quedaba la duda. Pasan todos los Juegos Olímpicos, ¿cómo se encenderá el pebetero? Bueno, pues fue irrepetible.
Epi, con su antorcha, le cedió parte de esa llama que da a nombre a nuestro programa, la llama olímpica, y ahí Antonio Rebollo, que era un deportista paralímpico que iba a competir en tiro con arco, cogió con su flechita parte del fuego olímpico, apuntó al pebetero y desde ahí ¡pam! Saltó esa llama y además cayó en el pebetero. Vamos a ver, esto hay que explicarlo. Sí es cierto que estaba preparado, si hubiera fallado porque había un botón, pero el sistema era muy sencillo. Antonio no falló. Tenía que pasar la flecha por el pebetero, había una fuente de energía, bueno, realmente podríamos denominarlo como una especie de imán, ¿no? Y ahí esa flecha con ese fuego encendería al pasar la flecha y se encendería el pebetero. Antonio acertó y al final final feliz, y es uno de los grandes momentos del olimpismo español. El otro gran momento, el discurso de bienvenida del presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, y por supuesto también las palabras del alcalde, en ese momento el alcalde socialista de Barcelona, Pascual Maragall, el alcalde de Barcelona. Hay que decir de esa canción, lo he dicho al inicio del programa, de Barcelona, cantada por Freddie Mercury, el cantante de Queen, con la gran Montserrat Caballé. Desgraciadamente Freddie Mercury no pudo estar en persona. Fueron arreglos, lógicamente, de la tecnología que también había, porque, como ya sabéis, murió de SIDA unos meses antes el cantante de Queen. Y ahora sí, arrancó la competición, la emoción, el deporte, ¿no? Y ahí arrancamos en esos Juegos Olímpicos y la primera medalla no se hizo esperar. Llegó el lunes 27 de junio de 1992 a las 10:30 de la noche en el velódromo, y por ende también una medalla del ciclismo en pista español. Una medalla representada en un joven de Chiclana de nombre José Luis Moreno Periñán, un joven entrenado por el ruso Alexander a ver si lo digo bien, Niezhigorosteiz, no me lo pidáis otra vez, Alexander Niezhigorosteiz, durante 3 años, y le dijo una famosa frase que también queda en la retina tanto de José Luis como de todo el deporte español. Le dijo: bueno, José Luis, solo puedes descansar un día. Seguramente elegiría, yo no he hablado con Moreno Periñán, pero seguramente elegiría el día 1 de enero para descansar, y el resto de los días entrenaría. El rival a batir era el ruso nada más y nada menos que Kirichenko, y la modalidad, desgraciadamente ahora está extinguida en el programa olímpico, era 1 kilómetro en contrarreloj. Kirichenko era nada más y nada menos, como digo, el campeón olímpico en Seúl 1988, y entre otras razones porque Moreno Periñán se pilló un cabreo tremendo, y es normal, cosas de las federaciones, le habían descartado. ¿Cómo habían descartado a Moreno Periñán? ¿Cómo habían descartado a nuestro Moreno Periñán para los Juegos Olímpicos de Seúl? Bueno, pues le descartaron y finalmente no pudo estar, y Kirichenko fue medalla de oro. A pesar del enfado, Moreno Periñán siguió compitiendo y firmó un soberbio ciclo olímpico, siendo, agarraros, campeón del mundo en 1991 y por lo tanto siendo favorito al oro olímpico. Ahí no falló, rodó más de 20.000 kilómetros recorridos durante 3 años, saliendo además el último y conociendo el tiempo de sus rivales. Moreno Periñán era sexto en la primera vuelta, pero fue claramente de menos a más. Sabía que ese era el objetivo, ir claramente de menos a más, y así fue. Y ya en la segunda vuelta, con un tiempo de 32.954, se colocó líder. El público, el velódromo apoyando a Moreno Periñán, volcado con el español, que en la tercera vuelta hizo un tiempo récord, pedaleó a un ritmo de 47.656, pedaleando a más de 60 kilómetros por hora para firmar un tiempo de 1:33.342. Récord olímpico, repito, récord olímpico, superando el de México 1968, y justamente era la primera de las 22 que conseguíamos en Barcelona, y no podía ser de otra manera, era de oro. Segunda medalla, llegó al día siguiente de estrenarnos en el medallero. El deporte olímpico español vivía otro momento histórico, y la segunda medalla en esos Juegos iba a ser de oro. Llegamos a conseguir,
lo voy a adelantar para los siguientes programas, hasta 7 medallas, las 7 primeras fueron de oro, y bueno, pues la segunda medalla de oro que conseguíamos en Barcelona. Curiosamente es la medalla número 30, llegamos hasta 50 en Barcelona, anotarlo, rotularlo, hay que relacionarla con otra medalla anterior, 12 años antes, la de su hermano mayor, David López Zubero, la primera de la familia Zubero, hijos de un inmigrante español afincado en los Estados Unidos de nombre José Luis y que fue soldado americano en Vietnam. A las órdenes del prestigioso entrenador Skip Foster, afincado, como digo, en la localidad de Jacksonville, en los Estados Unidos, Martín tenía en su equipo a su hermano ya mayor, David, que se había retirado. Nada podía fallar en Barcelona y no falló. Martín, campeón, y firmó un ciclo olímpico también espectacular. Campeón de Europa en 1989 en 100 metros espalda. En enero lo hizo en enero de 1991 también fue oro mundial en 200 espalda y bronce en 100 espalda. Eran avales más que suficientes para ganar la medalla olímpica. Eso sí, compitió en 4 pruebas e incluso pensó en que podía ganar 3. En concreto, el 100 y 200 espaldas, el 100 mariposas y el 200 estilos. Al final, una balita y nos valió el ser, tenía varias balas, pero aproveché una bala, como digo, el 200 metros espalda y ahí fue oro olímpico. Lo hizo en una prueba que fue claramente de menos a más y a lo gran campeón. Fue quinto, remontó al ruso Selkov, al italiano Battistelli, siendo toda la piscina con él, un hervidero a favor de Martín, que lograba finalmente ser campeón olímpico. Otra medalla de los Zubero y otra medalla importante del gran patriarca, del gran José Luis. Si os ha gustado el vídeo, hasta aquí este programa número 10. Como digo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros a 50 Estudio. Ya ha arrancado Barcelona, vamos a tener 5 programas, este es el primero de todos. Saldrán todas las semanas aquí en la Llama Olímpica. Y como digo, darle al like, seguir a 50 Estudio TV y a todos los programas de la Llama Olímpica. Como siempre os digo, juntos y juntas a por las 22 medallas en París 2024. Un saludo y hasta el próximo programa.